Bueno, ¿cómo observa el momento económico cómo la guerra contra la inflación, la vamos a ganar, no? ¿Vamos a tener que pedir asistencia a los países occidentales u orientales? Bueno, más que palabras grandilocuentes, se necesita una política económica que sea contundente y que muestre que tiene los instrumentos y que no repite los errores del pasado. Lamentablemente las medidas administrativas que se han tomado no van al fondo de la cuestión. Argentina necesita un programa de estabilización y crecimiento a la vez, que tenga un plan, un equipo económico solvente y que trabajen todos en la misma dirección. Y con la falta de credibilidad hoy que hay en nuestro país en términos de la política económica, se necesitan leyes del Congreso, así como en 3 oportunidades hubo leyes que respaldaron la política económica. Me refiero a Juan Zurruy con el Plan Austral y la Ley del Desagio, Domingo Cavallo con la Ley de Convertibilidad y Roberto Lavagna con el Plan Lavagna, con la Ley de Emergencia Económica. Bueno, en esta circunstancia que tiene una gravedad parecida a la que tuvimos en esos momentos, bueno, también se necesitan leyes del Congreso que marquen un sentido de rumbo y que le disminuyan la nominalidad que hoy tiene la economía argentina para que sea una lucha efectiva contra la inflación. Ahora, respecto de ese rumbo que hace falta, debe ser una pregunta que quizás es más política que económica. Si yo mido el gobierno por un lado y la oposición por otro, el país está dividido mitad y mitad. Es difícil hacer un plan de acuerdo, de consenso más o menos general, cuando la mitad está de un lado y la mitad está del otro. Pero si yo miro la votación en el Congreso de la Nación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el 80% tiene posiciones moderadas y el 20% tiene posiciones extremas. ¿No es más fácil que se junte ese 80% a que se dividan los 250? Bueno, lo que usted tiene que presentar es un programa efectivo, y le decía hace un instante, plan, equipo, leyes. Si eso se presenta frente al Congreso y se discute como se discutió la ley para avanzar en el nuevo crédito con el Fondo Monetario, como usted lo plantea, estoy seguro que se puede llegar a esas circunstancias. De hecho, las 3 que yo les mencioné tampoco había mayorías y sin embargo esos 3 ministros de Economía, tanto Zurruy como Cavallo como Lavagna, obtuvieron respaldo del Congreso. Lavagna en una circunstancia también mucho más compleja, donde tampoco había mayorías, y sin embargo se obtuvo. Es muy importante que las leyes que les señalo tengan 2/3 partes del Congreso que las respalden, de manera tal que usted marca un sendero de rumbo. Y pase lo que pase en 2023 o en 2027, ya esas leyes, o va a ser muy difícil que alguien pueda tener otros 2/3 como para poder revertir un sentido de rumbo que le falta a la economía argentina. Claro, pero a lo que iba es si no haría falta antes de esas sanciones aclarar el panorama político en el sentido práctico del término. El kirchnerismo es afín o es opositor a las políticas económicas del presidente de la Nación. Porque si eso no se resuelve, después es muy difícil lograr un acuerdo, porque está ahí da la impresión que el presidente está ahí haciendo equilibrio entre lo que él piensa, lo que piensan los sectores más moderados suyos y lo que piensa el kirchnerismo, que es en definitiva quien lo llevó al poder. Entonces, ¿cómo podemos lograr lo otro? Es que el problema es que el presidente no ha tenido plan económico. Hemos estado en una política que yo denomino B corta, vamos viendo, ese es el programa económico. Sí. O ahora, si usted quiere, el programa con el Fondo Monetario, yo lo denominaría el plan postergar. Usted me preguntaba al principio sobre la guerra contra la inflación. En la carta de intención no hay medidas específicas que marquen una lucha contundente contra la inflación. Cuando usted mira los incentivos al crecimiento económico, no hay incentivos al aumento del salario real para que impulse el consumo, no hay estímulos a la inversión para que aumente la capacidad productiva de la Argentina, y tampoco hay estímulos a la exportación, que son las 3 variables que debe tener un plan de crecimiento económico: impulso al consumo interno, a la inversión productiva, a las exportaciones.
Por lo tanto, al no haber esto sobre la cancha es muy difícil ponerse de acuerdo, ni siquiera discutir. Martín, muchas gracias. Gracias por Les mando un abrazo, que estén muy bien. Que le vaya muy bien. Martín Redrado con nosotros.